Muy bien, chicos y chicas, buenas, espero que estén bien. Vamos a hablar un poco de temperatura y entrar a un nuevo tema, que es temperatura y dilatación. Pero para entender temperatura y dilatación, tenemos que primeramente hablar de qué es temperatura. Para entender muy bien qué es y por qué se da este fenómeno de la temperatura. Yo generalmente cuando estaba en clases preguntaba siempre a los chicos, ¿para ti qué es temperatura? Y siempre era un error recurrente. Temperatura es de esto, temperatura es del otro, temperatura es del que mido con el termómetro, etcétera. Entonces aquí venimos a diferenciar. Generalmente la temperatura no existe. Y todos dirían, ¿cómo no existe? Es que no existe. En sí la definición de temperatura medida por un termómetro es solo la medición de una percepción. ¿Qué quiere decir esto? El termómetro solo se dilata debido a la temperatura y la medida que da la conocemos como temperatura, pero no existe. No existe en sí la temperatura. ¿Qué es entonces temperatura? Nosotros vemos aquí un ejemplo de frío y caliente. ¿Qué pasa con las moléculas cuando están frías y calientes? Realmente cuando están fríos la energía térmica es pequeña a comparación con la energía térmica que cuando la misma o el mismo cuerpo está con energía o que está en caliente o con mayor temperatura. Entonces, como generalmente nosotros no podíamos, imaginen que en un tiempo no había termómetros, no había el conocimiento de la temperatura, entonces decían, oye, ¿cuánto temperatura es o cómo es esto? Entonces la gente no sabía cómo determinarla, cómo denotarla. Entonces decían, oye, ¿cómo está? No podríamos decir, está ahorita 2 chacháis, es decir, si está frío, o 3 chacháis, o no se puede. O no podríamos decir, está a 2 arrarráis. No. Entonces había un problema, pero no se conocía que la energía térmica de las moléculas existía también. Entonces, ¿qué es energía térmica de las moléculas? En sí, la energía térmica de las moléculas es la energía o la cantidad de movimiento de las moléculas, es decir, la cantidad de energía cinética con la que cuentan las moléculas. Como conocerán, como veremos en un futuro, solo en el cero absoluto las moléculas y los átomos dejan de moverse, solo en el cero absoluto. Por ende, a cualquier temperatura, es decir, a 20 grados, 0 grados Celsius, la temperatura, digamos, las moléculas se siguen moviendo, ¿sí? Es decir, conlleva una energía cinética. Pero vemos entonces aquí cómo se puede mover. Consideremos entonces a las moléculas y por eso vimos cómo movimiento armónico simple, elasticidad, resortes, y como ven todo está ligado. Como ven entonces las moléculas se las considera o se las puede considerar en ciertos casos como resortes. Y si son resortes, nosotros habíamos hablado de energía potencial, energía cinética. Entonces, ¿qué es energía potencial en este caso? La energía necesaria para elevar la temperatura. ¿Y qué es la energía cinética? La energía que tiene un cuerpo ya de por sí, es decir, el movimiento de las moléculas. Esa energía, movimiento de las moléculas, puede ser incrementada por la energía potencial que la conocemos como calor. Pero todavía no vamos a hablar de calor. Entonces, ¿qué es energía? ¿Qué es temperatura? No es más que la medida de la energía térmica o energía cinética de las moléculas de un cuerpo, ¿sí? O de un espacio, del viento, etcétera, ¿sí? Entonces, la temperatura en sí es eso, ¿sí? A menor temperatura, menor energía cinética. A mayor temperatura, mayor energía cinética, ¿sí? Espero que quede claro. Sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Realmente nosotros conocemos como el termómetro, ¿sí? De mercurio o de metanol, en el de los casos más normales. Pero el de mercurio, en sí, ¿qué pasa con el termómetro de mercurio? Es que se dilata. Eso todavía no hemos hablado y vamos a hablar, pero se dilata a mayor temperatura, a mayor energía cinética, pues necesita mayor espacio. ¿Qué pasa o por qué se dilata? Pues por esto de aquí. Miren cómo nosotros, al incrementar la temperatura, nosotros podemos ver que un cuerpo sólido se mueve más las moléculas. No es lo mismo bailar en una pista de baile, que tenemos menos energía cinética, bailar una canción romántica, estamos abrazados, bailamos despacio, un espacio pequeño y suficiente. Pero cuando bailamos, por ejemplo, una salsa muy rápida, generalmente necesitas mucho más espacio. Entonces, ¿qué haces? Te expandes, las moléculas se expanden y el cuerpo toma un mayor volumen. Es por eso entonces que cambia el volumen de los cuerpos a mayor temperatura, mayor energía cinética, mayor. Entonces, eso se aprovechó
para hacer las escalas de temperatura, tanto en el termómetro de mercurio como en el termómetro de metanol, ¿sí? O de alcohol. Lo único que diferencia es que el termómetro de alcohol mide temperaturas un poco más bajas o, bueno, son diferentes cosas que se pueden medir con el termómetro de metanol, pero la precisión generalmente se prefiere la del mercurio. Por toxicidad, obviamente se pasa al metanol, pero eso es. Entonces, si yo sé manejar cuánto se dilatará dependiendo de la energía cinética que tenga, podría calcular una nueva escala que se llama la temperatura. Pero aún así, nosotros no sabemos qué es temperatura. Hemos dicho hasta ahora solo que la energía cinética a una temperatura, miren este gráfico, dice partículas y la velocidad en energía cinética, pues es acá, está menos de energía cinética. A mayor temperatura, más energía cinética. A mucha mayor temperatura, más energía cinética. ¿Sí? Entonces, esto es la energía térmica, la energía cinética de las moléculas. La temperatura no existe, solo se le impone para determinar o comparar la energía cinética. No podemos decir, muy bien, estamos a 50 joules de energía cinética. No, no se puede. Estamos a 70 joules. No, no se puede. Entonces, para eso nace la escala de temperatura, que son inventados. Entonces, esa es una escala de temperatura. Y mejor dicho, ¿cómo nace la escala de temperatura? Pues alguien que se llamaba Celsius, pues mide la temperatura y dice, a ver, no tengo termómetro, no sé qué es temperatura, no sé qué es escala de temperatura, voy a inventarme una escala de temperatura y la van a llamar Celsius, que el común denominador de la gente le llama como centígrados, pero generalmente se llama Celsius, es el nombre correcto. Entonces, ¿cómo nace la escala Celsius? Se dice, a 0 grados Celsius, él dijo, a ver, aquí funde el agua o se congela el agua. Desde ahí voy a tomar, dice, y toma como referencia el agua pura. El agua pura se congela o funde a 0 grados Celsius. Pero como no existía el 0 grados Celsius, él dijo, pues lo voy a poner 0. Así de simple. Y lo puso 0. Y dijo, desde aquí voy a contar. Y dice, entonces cuando hierva el agua, lo voy a poner 100, dice. Muy bien, entonces dice, cuando hierva el agua la voy a poner 100. Y esa es su escala, obviamente a temperatura, digamos a presiones de una atmósfera, temperaturas normales, ¿no? Entonces dice, entonces será, congela el agua, ese le tomo 0. Esa que no sé qué será, lo voy a llamar 0. Hierve el agua, la voy a llamar 100. ¿Cuántos divisiones hay? Pues 100 divisiones. Y por eso se la llama o la llaman centígrados, 100 grados de división, ¿sí? Esa es la escala de grados Celsius. No tiene nada de ciencia, pero ustedes podrían haber hecho su escala, decir, ¿saben qué? Yo soy la escala Raúl y voy a tomar como referencia otro líquido, ¿sí? Y pues le ganaban al Celsius y tenían su escala. Pero a mí me parece una muy buena escala porque generalmente se basa en cosas muy perceptibles, ¿no? Y cosas normales que le tenemos cotidianas. Pero como saben que siempre los estadounidenses, los ingleses, que son muy similares a los ingenieros, hacen lo que les da la gana sin razonar, sin pensar y quieren llevar la contraria a la ciencia, porque son ingenieros, entonces ¿qué pasa? Aquí viene algo importante. Dice alguien, oigan, ¿y si hacemos con el agua salada? La pregunta es, ¿quién se le ocurre en su sano juicio hacer con agua salada? Primero comienzan, ¿cuánta sal pongo? Pues sería. Pero cuando veremos más adelante, veremos que, cuando se va a decir, verán que cuando se pone un soluto en el agua, disminuye la temperatura de ebullición, disminuye la temperatura de congelación, etc. Entonces él dice, voy a tomar el agua salada, que se llama Fahrenheit, ¿no? Entonces dice, voy a tomar el agua salada y la voy a llamar 0. Y tomó 0 Fahrenheit, el agua salada, cuando se congelaba el agua salada. Y después dice, y cuando hierva esta agua, cuando hierve el agua, la compara con el agua de pura. Y dice, cuando compara voy a llamarle 212 Fahrenheit. Cuando hierva, y eso más compara con agua pura. Entonces, aquí compara con la temperatura de fusión del agua salada, pero la temperatura de fusión del agua pura, y la iguala. Entonces, ¿cuántas divisiones hay de 0 a 212? Pues hay 180.
No, perdón. ¿Cuántos hay? Pues 212. Pero él vio que a 0 grados Celsius era 32 Fahrenheit. Es decir, ni siquiera comenzó desde cero, ¿sí? Entonces vio que tenía un desfase de 32. Entonces, para comenzar, si ven qué complicado, o sea, Fahrenheit, y Estados Unidos utiliza Fahrenheit, ¿eh? Entonces dice, bueno, yo tomo cero aquí, pero hasta llegar a la temperatura de fusión del agua pura es 32. Lo tomó así, y dice, ¿y por qué? Pues así lo tomó. Entonces, 180 grados, 180 divisiones se dio aquí, entre el 32 y 212. Entonces, ¿qué problema de escala? Pero ustedes podrían hacer lo mismo. Por ejemplo, dicen, yo no quiero con el agua salada. Ahora quiero con la temperatura de fusión del metanol, por ejemplo. No me acuerdo cuánto es, pero supongamos que funde el metanol a menos 60, por decir, no sé, es un número que no lo tengo claro. Menos 60, entonces sería ustedes menos 60, aquí voy a tomar el 0, menos 60, aquí 60, hasta el 0 grados Celsius, y hasta acá, pues va a ser 0 más 60 más esto, la escala que a mí me dé la gana. La verdad, así lo dice la historia, no se sabe por qué puso 212, no sé, tal vez le gustaba el número, pero ustedes pueden poner una escala que les guste a ustedes. Por ejemplo, yo pongo aquí 700. Así de simple. Digo, cuando hierva el agua pura, pongo 700. Yo lo dejo así y hago mi escala. Eso va a ser un deber que les voy a mandar. Pero bueno, sigamos entonces con la escala grados Fahrenheit. Entonces, como ven, había 180 divisiones desde el 32 hasta el 212. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora sí con esta escala grados Fahrenheit? Para transformar de Celsius a Fahrenheit, se hace la siguiente transformación. Ponemos Celsius menos ¿cuánto? Menos 0 sobre el número de divisiones, que es 100, es igual a esta parte, voy a igualar temperatura grados Fahrenheit menos 32, porque era esta partecita de acá, no comienza desde 0, sobre el número de divisiones, que es 180. En su caso sería temperatura grados Celsius menos 0 sobre 100, igual a temperatura grados Raúl, lo que explicaba acá, menos, yo creo que era 60 acá, y sobre 60 menos, digamos 700 menos 60, pues sería la división acá. Pero bueno, sigamos. Ya despejando la temperatura grados Celsius, me queda esta ecuación, que sí sería bueno que la anotan en su formulario. Despejando la temperatura en grados Fahrenheit, me queda esta ecuación. Y aquí viene algo importante que quiero que vean esta ecuación. Siempre hay problemas en estos, chicos. Recuerden que el paréntesis está multiplicando al 5 novenos. Todo el paréntesis. Pero acá no hay paréntesis, verán. Solo el 9 quintos multiplica TC. Entonces siempre aquí hay problema. Y les invito a que chequen bien para que puedan transformar. Esta ecuación servirá para calcular de Fahrenheit a centígrados, digamos a Celsius, y de Celsius a Fahrenheit. La siguiente, ¿sí? Acá he puesto un ejemplo, dice y este es importante este ejemplo, porque siempre fallé en esto, dice durante un periodo de 24 horas, un relé de acero cambia de temperatura de 20 Fahrenheit por la noche a 70 grados Fahrenheit por el día. Expresa estos límites de temperatura en grados Celsius. Delta T en grados Fahrenheit, 70 menos 20, 50 Fahrenheit. ¿Sí? Y aquí viene lo importante. Entonces, cuando alguien de ustedes toma estos 50 grados Fahrenheit, ¿sí? Y los transforma con la ecuación que hemos visto, es decir, con esta ecuación, a Celsius, esa variación de temperatura les da 10. Y esto está mal hecho, ¿sí? No hay que tomar una variación de temperatura y transformarla con ecuación. Por Dios, chicos, este es su primer mandamiento de temperatura. No transformar variaciones de temperatura con la ecuación de grados Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? ¿Cómo se hace entonces la transformación? Aquí les dejo una ecuación que les puede servir. Delta T grados Celsius es igual a la variación en Fahrenheit 5 novenos, ¿sí? Y me queda 27.8 grados Celsius, ¿sí? Ese es el camino largo, a mí no me gusta.
Me gusta hacerlo más largo, pero muy entendible. Entonces, ¿qué significa? Pues calculo 70 grados Celsius a 70 grados Fahrenheit a Celsius, que me da menos 6.67, y 20 grados Fahrenheit, es decir, de uno en uno voy transformando a grados Fahrenheit, a grados Celsius, que da 21.11. Ahora sí puedo restar los dos porque son grados Celsius y me da 27.8. Da lo mismo. Cualquiera de los dos caminos puede usted seguir. ¿Sí? Otro ejemplo aquí, este es muy simple, dice el punto de fusión del plomo es 330 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura del corriente? Grados Fahrenheit. Aplico la ecuación. Como ven, 9 quintos de TC más 32, 9 quintos de 330 más 32 es 626 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, esta es otra muy fácil que tienen que hacer ustedes. Muy bien, dice las escalas termométricas. Ahora, hemos visto que Celsius a Kelvin, a Fahrenheit, perdón, pero no conocemos Kelvin. Entonces, esto lo veremos la próxima clase. ¿De dónde sale el Kelvin? ¿Por qué? ¿Para qué? Espero que haya quedado entendido y muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase.